Antes de entrar al mensaje donde voy a estar predicando, al pasaje donde voy a estar predicando, que es en 1 Corintios 3 y 4, del 1 al 6, quiero hacer un comentario acerca de lo que me llamó la atención, uno de los himnos, creo que fue el primer himno que cantamos, de cuando habla de este ladrón que estaba en la cruz. Y voy a leer los versículos. Dice que está en Lucas, si quieren buscarlo, Lucas capítulo 23, lo que voy a leer. Dice, había también, en el versículo 39, comienzo el versículo 39, Lucas 23, verso 39, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Ustedes saben, todos lo sabemos, que había dos malhechores. Uno de los malhechores, los dos eran malhechores, eran personas que estaban en la cárcel, estaban condenados a ser muertos en la cruz por sus maldades, lo que hayan hecho ellos. Dice, estaban colgados y uno de ellos le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto fue lo que me llamó mucho la atención, hermano. Este hombre, pues era un malhechor, está en la cruz y le está pidiendo a otro hombre que está en la cruz, a otra persona, porque pues Jesucristo era 100% humano y estaba crucificado, estaba en la misma condición que estaba el malhechor. Claro, nosotros sabemos que Jesucristo ningún mal hizo, lo crucificaron injustamente, pero fue porque Dios así lo había establecido para, a través de la muerte, del sacrificio de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, nosotros podamos tener vida eterna, tener la salvación a todos los que creemos en Él. Pero, hermanos, esto fue lo que me llamó a mí la atención. Cuando nosotros estamos en una situación difícil como este hombre estaba ahí, ¿a quién sería en ese momento, hablando humanamente, el pedir ayuda, pedir misericordia? Pues sería el gobernador, ¿no? Al que tenía el poder para decir, bájenlo de esa cruz y curen las heridas y vamos a hacer algo por él. Pero clama o le dice, habla o hace un clamor hacia una persona que está en la misma condición que él. Nosotros como humanos, hermanos, pues buscamos la ayuda a veces de una persona que nos pueda ayudar. Vemos a una persona que vemos que no tiene las posibilidades de ayudarnos, pues a él para qué, ¿verdad? Vamos a buscar a alguien que nos pueda ayudar, que nos pueda sacar de esta situación. Y a veces, pues como a Dios no lo vemos, al Señor no lo vemos, pues más fácil clamamos o buscamos la ayuda de un ser humano en lugar de clamar al Señor. Este hombre, hermano, me llamó mucho la atención porque el pasaje que leímos también en el Evangelio de Juan, vemos que el Señor Jesucristo reprendió a Tomás porque pues no creía. Y le dice, Tomás, ven, mete tu dedo aquí en mi llaga, en mis heridas, en las manos. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás anduvo con el Señor Jesucristo 3 años, escuchándolo, viendo los milagros. Y cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y murió, después Tomás no creía, ni siquiera se presentó en la primera reunión cuando el Señor Jesucristo entra a donde están los discípulos o los apóstoles reunidos. Tomás no estaba ahí. A los 8 días después ahí se presentó y el Señor Jesucristo lo llama, le dice, mira, yo soy, mete tu dedo aquí, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Es interesante, hermano, porque este hombre creyó en el Señor Jesucristo estando en la misma condición que él estaba, crucificado en una cruz. Y le dice, me llama la atención, dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Caray, o sea,
¿Quién puede hacer esa obra, hermanos? Solo Dios, hermanos. Solo el poder de Dios. Uno como humano, ¿cómo le voy a decir a una persona que está ahí colgando en una cruz, que está agonizando, muriendo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Decir, Él es Dios, Él es Dios, Él es el Rey prometido, Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Pues más bien nos vamos a aclamar a una persona que tenga la autoridad, hablando humanamente, como Pilato o el gobernador. Por favor, Pilato, ten misericordia de mí, aquí estamos sufriendo. El otro malhechor estaba injuriándole, estaba burlándose. A ver, pues, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Este otro le reprendió. Hermanos, que Dios nos ayude a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. No estaba en mis planes hacer este comentario, lo hago porque me llamó la atención el canto, uno de los cantos que cantamos. Y yo creo, hermanos, que está de la mano de lo que voy a estar hablando en la predicación. Vamos, por favor, a 1 Corintios, en el capítulo 4. Voy a leer primeramente 6 versículos del capítulo 4. El propósito de este mensaje, hermanos, de lo que voy a estar hablando, predicando, es precisamente, y lo que el apóstol Pablo explica a los corintios, es precisamente, hermanos, que pongamos toda nuestra confianza, todo nuestro mirar, que sea en Cristo Jesús. Él es el Señor, Él es el Salvador del mundo, y que nuestra enseñanza, nuestra predicación, nuestro testimonio, hermanos, anuncien a Cristo Jesús, presenten a Cristo Jesús, porque eso es lo que el apóstol Pablo les habla a los corintios y los reprende, porque ellos, hermanos, estaban hablando de los predicadores, menospreciaban, o si levantaban al apóstol Pablo, si lo apreciaban, si lo ponían en alta estima, menospreciaban a otro, a Apolos o a Cefas. Levantaban a uno y menospreciaban a los otros. Si levantaban a Apolos, pues estaban menospreciando al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hermanos, cuando lo reprende aquí en estas escrituras que vamos a estar viendo, no dice, está bien que menosprecien a Apolos, pero bueno, que está bien que a mí me pongan en alta estima, y pues Apolos, ¿verdad? Pues yo fui el que fundé esta iglesia, porque Dios usó al apóstol Pablo para que fundara la iglesia de los Corintios. Pero vemos, hermano, que el apóstol Pablo dice, no a mí, no a Apolos, no a nadie, sino Cristo. A Cristo sea la honra y a Cristo sea la gloria. Porque Él es el único que se merece toda honra y toda gloria. Y volviendo a este malhechor, hermanos, solamente, claro, el corazón de él se humilló, se inclinó a creer en el Señor, y Dios le puso la fe para confiar en el Señor Jesucristo, aun cuando estaba Cristo en la agonía muriendo. Pero murió, fue sepultado y resucitó con poder y con gloria. Y el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que esa sea, hermanos, nuestro sentir, nuestra confianza en Cristo Jesús. Y el Señor prometió que donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Él. Y por lo tanto, hermanos, creo con todo mi corazón, espero que usted también lo crea, que Cristo está aquí. Amén. Cristo está en medio de nosotros, porque Él lo prometió. Así es de que, hermanos, vamos a leer, por favor, a la Escritura ahí en 1 Corintios, en el capítulo 4. Y dice la palabra de Dios, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito,
no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le doy por su palabra, gracias le doy por el Espíritu Santo, gracias le doy por su presencia aquí en medio de nosotros, y muchas gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Gracias, Padre, porque cuánta misericordia, Señor, usted ha tenido de nosotros, nos ha cuidado, nos ha protegido, aun cuando andábamos, Señor, en malos pasos, cuando éramos inconversos, cuando no le conocíamos y no queríamos aceptarle como el Señor de nuestra vida, nos negábamos, éramos incrédulos, y Padre, usted tuvo mucha misericordia, nos cuidó, nos protegió de la muerte, de tanto mal, hasta que llegamos en el momento que le creímos, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nos dio el nuevo nacimiento y ahora somos parte de su iglesia, parte de su cuerpo. Muchas gracias, Señor, por esa misericordia. Ayúdeme, Señor, a poder explicar, compartir este mensaje, y a usted sea la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, aquí para poder entender mejor estos versículos que acabamos de leer, necesitamos pues analizar los versículos del capítulo 3. El apóstol Pablo, hermanos, aquí está hablando de los predicadores y de su doctrina. Porque los corintios, hermanos, ellos estaban o favorecían a uno y menospreciaban a otro de los predicadores. Levantaban a uno, porque así es, hermanos. Si yo exalto a uno, entonces estoy menospreciando a los otros. No podemos, hermanos, hacer eso. El único que se merece toda la honra y toda la gloria, lo vuelvo y lo repito, se llama Jesucristo, hermano. El Espíritu Santo es el que obra, es el que nos guía, y a Él y a Dios sea toda la honra y toda la gloria. Ahora, para poder entender mejor este mensaje que voy a estar compartiendo con ustedes, y a lo que se refiere en estos versículos 4 y 5, primeramente dice, vuelvo a leer el 4 y el 5 del capítulo 4, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia. El apóstol Pablo está hablando que no tenía mala conciencia de lo que él les había predicado, lo que les estaba predicando. Dice, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y luego dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Vamos al capítulo 3, hermanos, por favor. Y quiero comenzar del versículo 4. El apóstol Pablo, hermanos, aquí en el verso 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, dice, no sois carnales. O sea, hermanos, estos hermanos de los corintios estaban exaltando o alabando a los hombres y le estaban dando una importancia desmedida. Está bien, el predicador se merece el respeto, y como todos los hermanos, nos debemos de respetar los unos a los otros, debemos de amarnos los unos a los otros, respetarnos unos a los otros. Pero el único, hermanos, que se merece toda la honra y toda la gloria es el Señor Jesucristo. Ahora, ellos estaban dando una importancia desmedida, y por esta razón el apóstol Pablo los llama carnales, les dice que son los carnales. Luego les hace una pregunta en el versículo 5, dice, ¿quién pues es Pablo? En otras palabras, ¿quién soy yo? No está diciendo, bueno, mira, yo fui el que fundé la iglesia. Apolo no fue el que fundó la iglesia. En ningún momento el apóstol Pablo estaba tratando de exaltarse él a sí mismo. Él está diciendo, ni yo ni Apolos somos nada. El único que se merece toda la honra y toda la gloria es el Señor Jesucristo. Les dice, ¿qué pues es Pablo? Versículo 5. ¿Y qué es Apolos? Dice, servidores, somos servidores de Cristo, por medio de los cuales habéis creído. O sea, ellos, los corintios, habían escuchado el mensaje, y el apóstol Pablo fue una de las personas que Dios usó ahí en Corinto para que estas personas escucharan el mensaje. Después Apolos llegó y fue como el evangelista que estuvo ahí predicando y estuvo edificando la iglesia.
y el apóstol Pablo fue el primero que llega, les predica, dice, versículo 5, dice, por medio de los cuales habéis creído, dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice, yo planté, Apolos regó. O sea, el apóstol Pablo fue el que plantó primeramente la semilla del Evangelio para que creyeran en Cristo, no en Pablo, sino en Cristo Jesús. Después llegó Apolos y él continuó la obra. Probablemente haya estado como pastor algún tiempo o llegó como evangelista o como, pues sí, como una persona evangelista, como a veces han venido personas aquí con nosotros y han predicado. Y los estaba enseñando, les estaba adoctrinando, les estaba edificando con la palabra de Dios y con lo que el Espíritu Santo les guiaba. Nosotros, hermanos, tenemos ya, gracias a Dios, la Biblia la tenemos completa. Tenemos el Nuevo Testamento, tenemos el Antiguo Testamento y todo lo que tenemos es inspirado por el Espíritu Santo. Ellos tenían el Antiguo Testamento, cargaban algunas partes del Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo Testamento, pero el Espíritu Santo los usaba de una manera maravillosa. Porque ellos no tenían como nosotros tenemos la Biblia, nosotros tenemos el Nuevo Testamento, lo estudiamos, pedimos al Señor que nos ayude a entender, a comprender y luego a explicarlo, a exponerlo. Y el Espíritu Santo, hermanos, cuando uno está leyendo las Escrituras o uno está explicando, Él está ayudando para que lo que a mí me falta o lo que el hermano que está predicando o está compartiendo, el maestro, quien sea, el Espíritu Santo ayude y ponga el deseo y nos ilumine para ver aún más de lo que el pastor o el maestro está explicando de la palabra de Dios. Y de esa manera nos edifica y salimos edificados, bendecidos. Y miren, les voy a decir una cosa, después dan ganas de volver a leer el pasaje, de seguirlo leyendo y de buscar más alrededor de ese pasaje que se estuvo predicando. Nos pasa eso, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, pone ese deseo, esa hambre de la palabra de Dios. Amén. Es precisamente por eso que nos reunimos, por eso es de que se predica la palabra de Dios, para edificar, para edificación de la iglesia, para que seamos edificados todos juntamente. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice, yo no soy nada, Apolos tampoco. Pero él se menciona a sí mismo primero, dice, ¿qué pues es Pablo? Dice, yo planté, versículo 6, Apolo regó, pero el crecimiento, dice, lo ha dado Dios. El crecimiento es Dios quien lo da. Ahora, si los corintios, hermanos, no habían crecido, porque el mismo apóstol Pablo dice que eran niños espirituales muy inmaduros, no habían crecido, era porque no le estaban permitiendo a Dios que les diera el crecimiento. Dios quiere, hermanos, Dios quiere que todos crezcamos espiritualmente, que no nos quedemos como niños. Ahora, ¿cómo es que, hablando humanamente, cómo es que un niño crece, cómo es que un niño se fortalece? Por medio del alimento, ¿verdad que sí? La leche. Por la leche, y luego después ya se le da la comidita y el niño continúa en su crecimiento. Bueno, pues la palabra de Dios, hermanos, es la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos da el crecimiento espiritual, nos da la madurez, nos da la fortaleza y de esa manera crecemos espiritualmente. Necesitamos la palabra de Dios, hermanos. El mismo apóstol Pedro lo dice allá en 1 Pedro, no lo vamos a ver ahora, pero bueno. Ahora, versículo 11 ahí de este capítulo 3, hermanos, dice, porque nadie, estamos ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Amén. Versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. En el capítulo 2, ahí mismo de 1 Corintios, versículo 1, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, aquí pues les está dando una regañada dura, ¿verdad?, a los corintios. Porque ellos tenían su mirada puesta en los hombres. No, a mí me gusta más como predica Apolos. Yo soy de Apolos. Y otros decían, no, a mí me gusta más como predica Pablo. O otros decían, no, Pedro. O Cefas. Hermanos, y cuidado, a veces nosotros caigamos en esa situación. No, es que me gusta más como enseña el hermano Pablo, como enseña el hermano Ramiro. No, me gusta más como enseña otro fulano. Amén. Hermanos, la palabra de Dios es la palabra de Dios. La enseñe quien la enseñe, la hable quien la hable. Es palabra del Señor, es palabra de Dios. Y hermanos, si nos gusta o no nos gusta, pues hermanos, hay que obedecer. Amén, hermano. Hay que obedecer. A veces, hermanos, ponemos la mirada en el hombre y decimos, si Dios está hablando, si Dios está hablándonos a través de este hombre y le cayó a uno el saco, dice, lo está diciendo por mí. ¿Quién le diría, verdad? ¿Quién le dijo? O qué pasó, cómo se dio cuenta, o qué sé yo. Lo está diciendo por mí. Entonces, hermanos, tenemos que tomar una decisión. Si lo que está diciendo me está llegando, me está cayendo, o yo estoy fallando en esa área, tengo que decidir en quién voy a poner la mirada. Si es bíblico, si es palabra de Dios, ¿voy a poner la mirada en ese hombre o voy a poner la mirada en Dios, que es Dios quien me está hablando, para que yo enderece mi vida? ¿Verdad? Bueno, yo no sé, los corintios decían, a lo mejor les gustaba más como predicaba Apolos, porque Apolos a lo mejor no les daba tan duro, el apóstol Pablo era más duro, o aquellos que les gustaba más Pablo, no sé. Pero el asunto es que yo sé que por las mismas escrituras y por escritos fuera de la Biblia, de historia, se dice que Apolos era un hombre muy elocuente, era muy elocuente. Y pues a lo mejor algunos, porque por su elocuencia de Apolos, pues les gustaba más como predicaba Apolos. Pero el apóstol Pablo tenía un conocimiento muy profundo de las Escrituras y era muy usado por el Señor. Y me imagino que los dos eran muy usados por Dios, eran hombres inspirados por el Señor, hombres usados por Dios, llenos del Espíritu Santo, pero pues en los gustos, ¿verdad? No, me gusta más aquel, me gusta más este. En lugar de decir, Dios los está usando, Dios me está hablando a mí y yo quiero obedecer al Señor. El hombre es un hijo de Dios, es un siervo de Dios, es un servidor de Dios, pero quien se merece toda la honra y toda la gloria es el Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, murió por nosotros, nos salvó para que tengamos vida eterna. Dice el versículo, dice el versículo 3, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni aún mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, esto es bien importante, hermano, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el poder de Dios. Regresamos al capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios ahí. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. El apóstol Pablo había plantado, él había iniciado esa iglesia, llega Apolos, riega para que esa iglesia creciera espiritualmente, se fortaleciera. Dice, pero nosotros somos una misma cosa. Dice en el versículo 7, dice, ni el que plantó ni el que riega son algo. Son nada, sino Dios, solo Dios que da el crecimiento, dice. Dice en el versículo 8, dice, continúa diciendo, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, todos vamos a ser recompensados por las cosas que hayamos hecho. Pero mientras estamos aquí en la tierra y estamos sirviendo al Señor, a Él sea la honra y a Él sea la gloria. Amén. Siempre por siempre, hermanos, a Él sea la honra y a Él sea la gloria. Versículos 9 y 10 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea que somos Apolos, y el apóstol Pablo dice, nosotros somos compañeros de la labranza, de la labor que Dios nos ha encomendado. Somos colaboradores de Dios, y vosotros sois
labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Ahora, versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Solamente, ahora hermanos, tenemos que recordar que este fundamento es rechazado por la gran mayoría. Aún, hermanos, personas que se dicen ser cristianos o personas que se dicen ser siervos de Dios, a veces se habla mucha palabrería, muchas cosas que realmente no están poniendo el fundamento en Cristo Jesús. Muchas personas van a rechazar ese fundamento. Quiero llevarlos a un pasaje rápidamente, no pierda 1 Corintios, pero vamos a 1 de Pedro, hermanos, por favor. En el capítulo 2, cuando todos lo tengan, me dicen amén, por favor. Amén. En 1 de Pedro 2 dice la palabra de Dios, en el versículo 4, dice, acercándoos a Él, o sea, a Cristo, por supuesto, piedra viva, y dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea, este fundamento, hermanos, el cual es Cristo, es desechado. La iglesia de Cristo, los que hemos nacido de nuevo y aquellos que van a entrar a ser parte de la iglesia son las personas que, aquellos que van a entrar, pues tienen el deseo de escuchar porque Dios les pone en su corazón para ser salvos y esas personas tienen el deseo de escuchar de ese fundamento, el cual es Cristo Jesús. La iglesia de Cristo tiene el deseo de continuar edificándose en el fundamento, el cual es Cristo Jesús. Pero la gran mayoría, hermanos, aún estando dentro de iglesias, aún pastores o aún evangelistas, hermanos, desechan ese fundamento, el cual es Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que tener cuidado, nosotros como cristianos, como verdaderos parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, de que nunca, hermanos, pongamos a un lado el fundamento, el cual es Cristo Jesús. Siempre Él es la piedra angular, Él es lo más importante de la iglesia, nosotros solamente somos servidores de Cristo. Amén. Y nosotros debemos, como dice ahí en el pasaje que leímos hace un momento, se requiere que el servidor sea fiel, sea hallado fiel. Tenemos que ser fieles siervos de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos ser fieles servidores de Cristo, hermanos? Cuando le damos a Él toda la honra y toda la gloria. Cuando reconocemos que nosotros sin Él no podemos hacer nada. Acuérdense que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice, separados de Él, no puedes hacer nada, no podemos hacer nada. Necesitamos de Él, necesitamos, hermanos, con humildad reconocer que la obra es de Él y dependemos de Él y que solamente Él es el único que se merece toda honra y toda gloria. Amén. Dice el versículo 4, acercándonos a Él, o sea, tenemos que acercarnos a Él, porque Él es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, o sea, nosotros, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hermanos, ¿edificados con qué? Edificados con la palabra de Dios, edificados por el poder del Espíritu Santo. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que aquí en este versículo está diciendo que si no estamos acercándonos a Él, si no estamos siendo edificados por Él, no vamos a poder ofrecer sacrificios que sean santos y agradables a nuestro Dios? No podemos, hermanos. Tenemos que poner toda nuestra confianza, nuestra mirada en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, hermanos, puesto vuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego dice, versículo 6, dice, por lo cual contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Mas para vosotros, dice, pues los que creéis en Él, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Cuántas personas, hermanos, en el tiempo que el Señor Jesucristo estaba en la tierra,
¿Cuántas personas tropezaron en esa palabra? ¿Cuántas personas lo desecharon? ¿Cuántas personas le injuriaron, lo escupieron, lo maldijeron? Aun cuando Él estaba en la cruz, muchos le injuriaban, le maldecían y le gritaban burlándose: a ver, desciende de la cruz, bájate de esa cruz, a ver tú que destruyes el templo y lo edificas en 3 días, bájate de la cruz si tienes tanto poder como decías. Si Dios es tu Padre, desciende de la cruz, bájate de esa cruz, burlándose de Él. Lo desecharon, hermano. Ahorita, en este momento, ellos ya saben que cometieron un grave error. Así como yo y usted puede saber que nosotros cometimos muchos errores en nuestra vida pasada, porque yo lo sé, cuando no conocía a Cristo, cometí muchos errores que quisiera no haberlos cometido, no conocía a Cristo. Pero qué bendición, hermanos, qué bendición, y bendito sea nuestro Señor, que nos dio la oportunidad, antes de morir, reconocer a Él como Señor de nuestra vida, como nuestro Salvador, y darnos cuenta que qué vida más perdida vivimos. Pero gracias a Dios por su misericordia, ahora tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, y Él nos ha perdonado y nos ha lavado y nos ha limpiado de todo nuestro pecado. Amén. Gloria al Señor. Amén. Jesucristo. Muchas gracias por el Señor. Estas personas, hermanos, desafortunadamente, muchos de ellos, la gran mayoría, murieron sin tener esa reflexión, sin reflexionar y arrepentirse y decir: Señor, perdóname, fallé, cometí el error, y murieron y se fueron al infierno. Qué cosa más horrible ir al infierno, estar atormentado, no solamente atormentado por el tormento del fuego, sino atormentado por los pensamientos eternamente, habiendo tenido la oportunidad y la rechazaron. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible, qué tremendo. Gracias a Dios, hermano, porque tú y yo estamos aquí. Amén. Y hemos creído en el Señor Jesucristo. Dice el versículo 8, lo vuelvo a leer una vez más, dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo que desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Vamos a 1 Corintios una vez más, hermanos. Dice el versículo 12, dice: y si sobre este fundamento, 1 Corintios 3, versículo 12, dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y luego dice el versículo 14, dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está hablando, hermanos, de los predicadores, está hablando de los que enseñamos la palabra de Dios, está hablando de los que ya somos cristianos, somos salvos y que hacemos obras para agradar al Señor, hacemos cosas para agradar a Dios, o predicamos o testificamos. Dice que las obras que hayamos hecho van a ser probadas, van a ser pasadas por el fuego. Dice que algunos van a perder todo, dice el versículo 15, dice: si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida. O sea, no va a recibir galardón, no va a recibir premio por lo que hizo, pero dice: si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está hablando, hermanos, de lo que hacemos para la gloria de Dios, para que otras personas sean salvas. Está hablando de la predicación de la palabra de Dios, está hablando de nuestro testimonio, de todo lo que hacemos en la vida cristiana. Dice el versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego dice en el 17: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mire, aquí no está hablando de comida, no está hablando de alimento, no está hablando de otra cosa, sino que está hablando, hermanos, de las personas, hermanos, que predican el Evangelio, o que son pastores o evangelistas, y que no están predicando o no están poniendo el fundamento, el cual es Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Dice aquí, el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios: tengan cuidado con estas cosas, les está previniendo y les está haciendo, hermanos, una advertencia muy,
muy fuerte. Les está advirtiendo, les está haciendo una advertencia bien fuerte en el versículo 17. Y si alguno destruyera el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Mire, cada persona individualmente somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Pero la iglesia en general, todos los que tenemos el Espíritu Santo somos el templo de Dios. Si una persona, hermanos, se para a enseñar cosas que contradicen la palabra de Dios, que no están poniendo como fundamento a Cristo Jesús, hermanos, se está metiendo en un grave problema. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndoles a los corintios. Se está metiendo en un grave problema y dice que si esta persona está siendo un instrumento para destruir el templo de Dios, o tratando de destruir, porque no, la obra de Dios no se puede destruir, el cristiano no va a ser destruido, pero sí va a ser dañado, no va a ser edificado como debería ser. Y esta persona, hermanos, dice la palabra de Dios, versículo 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. Mire, cada persona que tiene el Espíritu Santo es santo. La iglesia de Cristo es santa, la cual Él compró con su preciosa sangre. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho respeto. Tenemos que tenernos respeto unos a otros. Tenemos que tener respeto a la iglesia del Señor. No importa, aunque yo sea salvo, yo sea parte de la iglesia, pero debo de respetar la obra de Dios, la iglesia de Cristo. Y a cada uno de los hermanos en Cristo tenemos que tenernos respeto mutuo unos a los otros. Amén. No servirnos de piedra de tropiezo. El apóstol Pablo dice ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, ni a judíos. No debemos de ser de tropiezo para nadie, sino debemos de servir para edificación. Y algún día el Señor nos dará la recompensa, hermanos. Ahora, aquí, hermanos, el apóstol Pablo está hablando de doctrina, que enseñemos la doctrina correcta, poniendo el fundamento que es Cristo Jesús y edificándonos en Cristo Jesús. Versículo 18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nosotros, hermanos, a veces por la ignorancia, a veces nos creemos muy sabios. Aquí los corintios tenían ese problema. Ellos tenían ese problema. Ellos pensaban que eran lo más importante y ponían su mirada en los hombres y habían desviado su mirada de Cristo Jesús. Y eso es el regaño por el cual el apóstol Pablo les está llamando o les está diciendo estas cosas. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio verdaderamente. O sea, en otras palabras, humíllese, sea humilde para que Dios le dé la sabiduría. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y eso es la puritita realidad, hermanos. Nosotros sin Cristo, hermanos, ¿qué somos? No somos nada. Somos, mire, usted nomás dé un vistazo a su vida pasada. ¿Cómo usted era? ¿Cómo yo era? Insensatos, rebeldes, necios. Éramos desleales, éramos personas, hermanos, éramos la escoria de este mundo. Aunque nos creíamos no ser eso. Nos creíamos ser muy importantes por X, por lo otro, por aquello. No voy a entrar en detalles, pero por lo que haya sido nos creíamos ser muy importantes. Pero hermanos, éramos la escoria del mundo. ¿Y sabe qué? Perdidos, sin esperanza, sin Dios y en camino al infierno. Si hubiéramos muerto en la condición en la que estábamos, ya estuviéramos ahorita mismo en el infierno. Amén. Pero por la gracia, por la misericordia de Dios que estamos aquí, hemos creído en el Señor Jesucristo, nos ha dado la salvación, la vida eterna, y es que ahora somos salvos, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 19, lo vuelvo a leer, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en su astucia, o en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Qué bendición, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Entonces el apóstol Pablo, ya cuando entra en el capítulo 4, dice, así que tengamos los hombres por servidores de Cristo. Hermanos. Tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, el hombre no es lo importante es Dios, hermanos. Amén. Lo importante es su palabra. Y miren, hermanos, esto es la palabra de Dios. Amén. Nosotros debemos de presentar la palabra, explicar la palabra, usar la palabra de Dios
y la honra y la gloria sean para Dios, porque Él fue el que inspiró a los hombres a escribir esta palabra. Nosotros solamente compartimos, explicamos algo, si acaso se nos da a explicar, si podemos explicar algo, y si hablamos mucho, como lo estoy haciendo yo en este momento, uno se puede salir, hermanos. Se puede uno salir de la verdad, de la palabra de Dios. Tenemos que caminar bien cerquita de la palabra del Señor. Dice el versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, ¿hallado fiel por quién, hermanos? Por Dios. Porque Dios está viéndonos todo el tiempo. Se requiere que enseñemos conforme a la palabra de Dios. Se requiere que seamos fieles a Dios. Se requiere, hermanos, que seamos de buen testimonio fuera de aquí. Porque aquí, hermanos, podemos esforzarnos o podemos ser o podemos aparentar ser cristianos, ser muy nobles, ser muy mansos, ser muy amables, pero afuera nos está viendo el Señor también, ¿cierto? Y afuera, hermanos, es bien importante que seamos de buen testimonio cuando estamos fuera de este lugar. Porque a través de nuestro testimonio las personas van a ver si Cristo está en nosotros o si Cristo no está en nosotros. Ellos pueden ver a Cristo o pueden ver otra cosa. Y eso es bien importante, ¿no? Bien importante. Dice, versículo 2, vuelvo a leerlo, dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y dice, continúa diciendo el apóstol, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, por vosotros, o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, el apóstol Pablo dice, yo no tengo mala conciencia, yo siempre he enseñado lo que Dios me ha puesto o me ha guiado o como Dios me ha guiado a enseñar. Inspirado por el Espíritu Santo les había enseñado. Y dice, yo pues no tengo el por qué ser juzgado por ustedes, no tengo mala conciencia, no me siento mal, pero no por eso, dice, soy justificado. ¿Por qué? Porque la justicia viene de Dios, hermanos. Ahora, el apóstol Pablo, aunque no tenía mala conciencia, él también un día va a tener que estar delante del tribunal de Cristo y va a tener que dar cuentas a Dios. Porque Pablo no era perfecto, el apóstol Pablo no era perfecto, el único perfecto es Dios, hermano. Y nosotros no somos perfectos, nadie somos perfectos, entonces tenemos que pensar en eso. No soy perfecto, no somos perfectos, fallamos, cometemos errores, tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a poder hacer las cosas lo mejor que se pueda. Para honra, para gloria de Dios. Dice el versículo 4, lo vuelvo a leer, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que, dice el versículo 5, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. En otras palabras, hermanos, les está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios, ustedes no se metan a estar juzgando quién es mejor, si es Apolos, si es Cefas, si es Pablo. Ustedes no se metan en ese asunto. Ustedes escuchen la palabra, sean edificados por ella, obedézcanla y que sea Dios. Dios es el que va a juzgar a Apolos, a Cefas y a Pablo. Él es el que va a juzgar y los va a juzgar a ustedes también, les está diciendo a los Corintios. Porque más adelante, según el Corintio, les habla de que todos vamos, y el apóstol Pablo se incluye, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces, el apóstol Pablo, ese es el punto y ese es el propósito de lo que les está hablando. Versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Dice la palabra de Dios, hermanos, que las cosas secretas pertenecen a Jehová. Dice, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas. ¿Cuáles son las cosas secretas? Las cosas que no entendemos, las cosas que no sabemos, las cosas que muchas de las veces, hermanos, no las entendemos. Aunque estén en la Biblia, a veces no entendemos, pero esas le pertenecen a Dios. Ahora, las cosas que Dios no ha querido revelárnoslas, pues le pertenecen a Él. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? Obedezcamos lo que entendemos. Obedezcamos lo que sabemos, lo que entendemos, lo que Dios nos ha dicho y pongámoslo en práctica. Mire, dice que Dios en su venida
en su venida, dice, va a juzgar y va a aclarar lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mire, cuando el Señor Jesucristo venga, pues aquellas cosas que no entendemos, que no sabemos, Él nos va a revelar. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros a veces nos dejamos llevar por cosas que otras personas enseñan, que realmente no tienen nada que ver con la Biblia, no están en la Biblia, y a veces las hacemos porque es una persona elocuente, porque es una persona que tiene prestigio de buen predicador o elocuente, y nosotros nos ponemos a hacerlas. Ahora, dígame usted un pasaje bíblico que apoye lo que se está enseñando o lo que están imponiendo a que se haga. Escuché yo una vez a un predicador diciendo que era pecado que la mujer usara sandalias. Y hermano, y es una iglesia, hermanos, inmensa, grande, que era pecado que la mujer usara sandalias porque estaba tentando a los hombres. A veces, hermano, la mujer no está tentando. A veces el problema es en el hombre, que está la concupiscencia en el hombre, el deseo carnal. Y le echamos la culpa a que la mujer trae sandalias. Y decimos, es que la mujer me tentó porque trae sandalias. Y este hombre, hermanos, estaba enseñando que era pecado que una mujer use sandalias. Ahora, si el hombre es elocuente y muchas cosas de las que enseña son verdad, entonces meten una mentira, ¿no la creemos? Y entonces comenzamos nosotros, otros predicadores, puede ser yo, puede ser cualquier otro, a decir, hermano, se prohíbe que la mujer venga en sandalias a la iglesia, porque es pecado. Usted puede usar sandalias en su casa, donde nadie la vea, pero si usted va a salir a la calle, no use sandalias, porque va a estar dando tentación a los hombres, y es pecado delante de los ojos de Dios. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice, hermano? ¿Acaso que las mujeres de que andaban con Moisés, o que anduvieron con Cristo, andaban con botas vaqueras? ¿O andaban con botas de esas que se usan hoy para tiempo de frío? ¿Verdad que no? ¿En qué andaba? En sandalias. ¿Cierto o no es cierto? ¿En qué momento el Señor Jesucristo las exhortó? ¿O Moisés, Jehová hablando a través de Moisés, las exhortó que no se pusieran sandalias? Pues este hombre está enseñando que la sandalia es pecado en la mujer. Y así, hermanos, hay muchas otras cosas. Hay personas que condenan todos los instrumentos musicales. Todos los instrumentos. Solamente el piano es el único instrumento que se puede usar en la iglesia. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Otras personas, hermanos, pues si yo subo sin corbata aquí, pueden condenar. Porque hay personas que enseñan que la corbata es parte del vestido del cristiano. No es cierto, hermanos, esas cosas. ¿En qué parte de la Biblia? Yo quiero un solo versículo que diga que la sandalia no se debe usar, o que diga que la corbata es parte del vestido cristiano, o que diga, hermanos, que los instrumentos musicales son condenables. Lo que sí es condenable es que si una persona está en pecado, esté tocando algún instrumento musical y use el instrumento musical para hacer un desorden en la iglesia. Porque estoy de acuerdo que el desorden no proviene de Dios, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y a Dios, hermanos, debemos de darle todo lo mejor. Y si hablamos del vestido, pues debemos de vestir decentemente, y todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Dios, y que todo lo que hagamos, pensemos, tiene que ser sacado de la Biblia, porque si no está en la Biblia, hermanos, es de desecharse, debemos de desecharlo. No debemos de dejarnos llevar por doctrinas extrañas y cosas, hermanos, que no están en la Biblia. Nada más porque lo dice una persona muy elocuente, porque lo dice una persona que predica otras cosas que sí son verdad, pero ya meten una cosa que no es bíblico, entonces nos tragamos todo junto. Eso es como cuando usted va al buffet en el restaurante y hay partes de las comidas muy buenas, y entonces se sirve de todo, y hay otras partes que no estarán muy buenas, pero se sirve porque pues, eso está bueno, debe estar bueno el otro también, nos comemos todo y a lo mejor nos va a caer mal, nos va a hacer daño. Tenemos que ser sabios, hermanos. Lo que no es bíblico no es de Dios, y lo que es bíblico es del Señor, y lo que es del Señor debemos de obedecerlo, y lo que no es del Señor es de desecharse. Amén. Así es, hermanos, que vamos a seguir leyendo el versículo aquí. El versículo 5 dice aquí, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará
también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Más de lo que está escrito. No podemos, hermanos, sacar doctrinas de las cosas que no están escritas. No podemos hacer una doctrina de lo que no está escrito. Lo que está escrito es palabra de Dios y es para que nosotros la enseñemos, la apliquemos a nuestra vida y la obedezcamos. Amén. Palabra del Señor, no palabra de hombres. Y no poner nuestra mirada en los hombres, poner nuestra mirada en Cristo Jesús, que Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Amén, hermanos. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra, por su misericordia, por su amor. Señor, ayúdenos, Padre, a depender de usted y a poner toda nuestra mirada en usted, Señor, en su palabra. Denos, Señor, esa hambre de su palabra, de escudriñarla, estudiarla y apegarnos a ella, Señor. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén.